Hola, bienvenidos a la clase de adquisición de segunda lengua o A2L. Adquisición de segunda lengua es una herramienta de misiones disponible pues, para los candidatos a misión para que puedan comunicarse en el idioma del corazón de las comunidades donde Dios los ha llamado y para obviamente hacerlos discípulos hasta lo último de la tierra. Muy bien, tenemos unos objetivos entonces con esta clase y en primer lugar es investigar varios modelos, algunos posibles modelos para aprender otro idioma, comparar las diversas situaciones y saber usar el método propio o poder encontrar un método propio. Dos, entender la importancia de aprender otro idioma en el rol que dentro de la cultura, ¿no? Sentirse a gusto, 3, sentirse a gusto desarrollando un programa individual de aprendizaje de segunda lengua. Y 4, practicar las técnicas de aprendizaje de otro idioma en el contexto cotidiano. 5, examinar entonces los factores que contribuyen al éxito del aprendizaje. Específicamente las referentes a las personalidades y a los contextos sociales. Examinar entonces que sea de verdad un proceso seguro en el aprendizaje. Entonces, una pregunta con la que debiéramos pensar ahora o comenzar es ¿qué aparato del habla es el más importante? Hay algunos listados como los pulmones, el cerebro, los labios, la lengua o el corazón. Básicamente, para usted, ¿cuál de esos es? Y encontramos que el corazón es importante. Muchos de los factores que contribuyen a la adquisición o al aprendizaje de otra segunda lengua tienen que ver mucho con el propósito del por qué estoy aprendiendo y esto nos va a mantener a nosotros motivados día tras día en el proceso, en este maravilloso proceso de aprender una segunda lengua. El propósito para nosotros obviamente es hacer discípulos y eso nos debe motivar día a día a hacer la adquisición de segunda lengua. Hay algunos elementos dentro de los modelos de adquisición. Hay 3 elementos principales que son los que a través de los diferentes modelos se deben tener en cuenta. El primer modelo es el medio. El medio es la herramienta con que se adquiere o se aprende el idioma y puede ser un método personal o puede ser la escuela, puede ser alguna herramienta específica. El contexto, como segundo lugar, el contexto, el lugar donde se aprende y la recomendación siempre será dentro de la comunidad. Y la otra es la meta, el fin para que se aprende o lo que estábamos hablando ahora del propósito por el cual quiero adquirir o aprender esa lengua o idioma. Así que entonces la siguiente pregunta que haremos es ¿cómo hacer la adquisición de segunda lengua? Entonces los expertos dicen que los niños aprenden la lengua en su familia y en su comunidad, no en la escuela. Y por lo tanto los adultos deben aprender en el mismo contexto, en la familia y en la comunidad. Así que es importante tenerlo en cuenta. Hay 4 principios para adquirir la lengua. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, en primer lugar, en la familia o en el ambiente familiar y el ambiente de comunidad, más que pensar en una escuela como tal, que es la que le va a brindar el segundo idioma. Es importante, tiene su lugar, pero es mucho más importante hablarlo en familia y hablarlo en comunidad. Muy bien, 4 principios para adquirirlo. Es un acróstico, entonces es PCCE. PCCE. La P corresponde a ponerse en contacto. Es unirse a la comunidad o a las personas en torno a experiencias reales, ¿no? Y la C, comprender. Es hazte alguien con quien puedan hablar. Sea accesible a las personas. Y la siguiente C es conversar.
expresa tus propias ideas en tus propias palabras. Y la E es evolucionar, es evaluar lo que estás tratando de decir o hacer y ponerse una meta superior cada vez. Entonces, adaptar sus actividades y su competencia actual. Ahora, hay factores entonces que afectan o son positivos o son negativos en el proceso de acuerdo a la comunidad donde se está en el contexto social. Los factores positivos, bueno, hay algunos hablantes bilingües que le pueden ayudar al aprendiz durante las primeras semanas. Eso es positivo dentro del contexto social. Ningún otro hablante de español con excepción de su pareja. Eso en las primeras semanas va a ayudar mucho más a que la persona se adapte por necesidad. Similitud entre la cultura propia y la nueva cultura. Eso también puede ayudar mucho a la persona para que se adapte fácil al idioma. Pero hay algunos factores negativos que también hay que tenerlos en cuenta, y estos son los siguientes. Es vivir lejos de la comunidad donde se habla el idioma que uno quiere aprender. Entonces, básicamente esto es uno de los factores negativos más fuertes. Disponer de solo un hablante nativo decidido a ayudar, ya cuando se está dentro de la comunidad. Es un solo asesor dispuesto a ayudar. La hostilidad de los bilingües hacia uno, personas que no quieren tampoco que su idioma o algo pasa con su idioma y su cultura, que no quieren ser compartidos. Hablantes del español con quienes conversar, eso de alguna manera, si está la persona rodeada de varias personas que hablan su propio idioma, en este caso nuestro idioma, el español, la persona va a llegar a momentos de presión donde va a querer estar hablando solo su propio idioma y pues va a estar buscando ese tipo de personas que hablan su idioma. El segundo idioma, el segundo idioma es muy diferente al nuestro. Entonces, bueno, todos los idiomas son diferentes, pero si no son familia lingüística, pues es un poco más complicado. La propia cultura es muy distinta a del idioma que uno está aprendiendo. Entonces, si la cultura es muy diferente, también producen choques culturales, presión, estrés, y eso genera un factor negativo en el proceso de aprendizaje. Entonces, hay que tener en cuenta también que hay que tener asesor del idioma que se quiere aprender. ¿Cómo escoger entonces un asesor? Un asesor no es un maestro, no es una persona que prepara clases para el alumno, sino es una persona que brinda información de lo que el aprendiz quiere y necesita. ¿Cómo escoger entonces un buen asesor? Entonces, que sea reconocido como una persona de buen actuar en su comunidad, que sea una persona reconocida en su buena conducta. 2, que sea buen hablante de su idioma, ¿sí? Porque de pronto se consigue a alguien que tiene actitud, pero no tiene un idioma fluido, y un idioma más que fluido sería de cuidado con malas palabras o que le vayan a enseñar a uno cosas que son de pronto grotescas, aunque se pueden aprender, pero para evitarlas en los contextos culturales y sociales en que estemos. Entonces, que sea un buen hablante del idioma. Siguiente, en un principio debe ser una persona bilingüe, y después lo mejor es que no hable nuestro idioma. Debe estar dispuesto a corregirnos a nosotros como aprendices, para que podamos no quedarnos con errores, sino de verdad ser corregidos y aprender bien. Muy bien, algo que debemos tener en cuenta también es la cultura. Hay que tener en cuenta entonces que la cultura nos sirve a nosotros para poder nosotros comprender a las personas, por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, y para nosotros poder también entonces darnos a entender en el contexto de esa comunidad. Y la lengua y la cultura son dos cosas inseparables. La cultura de una sociedad consta de lo que se necesita
saber o creer para poder comportarse de la manera apropiada con todos los miembros de la sociedad. Entonces la cultura es aprendida, se aprende, se debe aprender y se puede aprender. Dentro de las varias opciones de aprendizaje, o más bien métodos de adquisición, tenemos un método que estamos recomendando que es LAMP, que lo que quiere decir es adquisición de idioma hecho práctica, y tiene 4 pasos básicos que se repiten como un ciclo. El primer paso es preparar el diálogo. Esto tiene que ver con situaciones reales, revisarlo con el asesor, modificarlo si es necesario, traducirlo a su propio idioma para poder saber si realmente está haciendo lo correcto, grabar con el asesor o con la persona con la que usted está interactuando, tratar de grabar lo posible el diálogo completo, unas 3 veces por emisión, para poder escuchar las veces que sean necesarias y poder tener mejor comprensión. El siguiente paso tiene que ver con aprender el diálogo. Entonces, practicarlo usando los 2 roles, como el que emite un mensaje, como el que lo recibe, cómo sería la respuesta, escuchar las grabaciones muchas veces. 3, comunicar. Entonces ya es practicar con el nativo hablante o con un compañero, pero practicarlo, emitir los mensajes, y especialmente el compañero que no sea un compañero de emisión de su propia lengua, sino que sea un nativo, ¿no? 4, evaluar el proceso, apuntar o escribir las observaciones que se le hagan, las correcciones, si hay, y planificar el siguiente diálogo. Hay que volver a hacer el ciclo día a día. El material viene por 5 días, planificado día por día. La idea es manejar nuestro tiempo, manejar nuestro propio método y hacerlo práctico, con fluidez. En la adquisición de segunda lengua, entonces, se recomienda que se establezca su propio método y que lo haga de la manera más natural posible. Y esto le permitirá avanzar a su propio ritmo y será más efectivo que llenarse de mucho trabajo sin fluidez, que le producirá más frustración que avance. Es la recomendación general, y la idea sí es seguir los ejercicios que se tienen en la recomendación, en el material que se le va a hacer llegar. Su maestro le hará el envío del material, le hará el envío de las asignaciones, las tareas por correo electrónico, y con esta persona también podrá revisar sus ejercicios y el avance en el tema.